En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, tenemos una historia que vale la pena reflexionar en ella. En este momento, unos hombres se acercan al Señor Jesucristo y le cuenta algo que había pasado con otros hombres. Una autoridad del pueblo llamado Pilatos había asesinado a una cantidad de hombres y había tomado la sangre de esos hombres y la había mezclado con sacrificios paganos a ídolos paganos. Así que estos hombres realmente estaban muy alarmados por cómo terminó la vida de estos hombres. Vienen y le cuentan al Señor Jesucristo esa situación y el Señor les hace una pregunta bastante interesante. Les dice algo como esto: ¿creen ustedes que por cómo terminaron esos hombres o por cómo murieron esos hombres eran más pecadores que el resto de los galileos? Y la respuesta que el mismo Señor Jesucristo da es no, a menos que os arrepintáis, pereceréis igualmente. Pasa luego el Señor a contarles otro acontecimiento, otra historia que sucedió en un pueblo llamado Siloé. Allí una torre se cae y esa torre cae y mata a 18 personas. Y el Señor les hace la misma pregunta y les dice: ¿creen ustedes que esos hombres sobre los cuales cayó esa torre y quedaron aplastados por ella eran más pecadores que el resto de los hombres de ese pueblo? Y el Señor mismo les responde y les dice: no, a menos que os arrepintáis, pereceréis igualmente. El ser humano tiene un concepto de justicia, claro que sí. Esto es debido a que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esa es la razón por la cual los colombianos viven tan indignados, porque como se dice coloquialmente, aquí justicia no hay, pues fácilmente se absuelve al culpable. El hombre, ciertamente cuando ve el mal a su alrededor, quiere que todo el peso de la ley caiga sobre los malvados. El problema es que el hombre siempre mira la justicia hacia afuera y nunca hacia adentro. Déjeme, yo le explico. ¿Ha visto usted alguna persona que haya acudido él a las autoridades para decir: requiero que todo el peso de la ley caiga sobre mí porque he hecho mal? Ciertamente que no es algo común verlo. Y el problema es porque el hombre no es capaz de hacer un juicio correcto hacia sí mismo. Y eso es debido precisamente a la manera tan distorsionada que tiene del pecado y de la maldad. Pues el pecado y el mal no deberíamos medirlo en primera instancia por el mal que le hace a otras personas, sino por la relación que tiene con Dios mismo. El pecado es extremadamente malo porque es una rebelión contra el Dios 3 veces santo. Y por no entender esto es que el hombre no es capaz de hacer un juicio correcto hacia sí mismo. Así que el hombre llega y se mira y dice: yo no he matado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, por lo tanto yo soy una buena persona. Así que él mira a su alrededor y ve a los demás, tal vez a los corruptos del país, tal vez a los ladrones y a los malhechores, y él dice inmediatamente: ellos merecen todo el peso de la ley. Y ciertamente que las autoridades están puestas por Dios para eso, para que castiguen al malhechor. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos que la espada está en manos de las autoridades para castigar precisamente a los malhechores. Pero el problema es que nosotros no deberíamos simplemente hacer un juicio hacia nosotros mismos por cuánto mal le hayamos hecho a nuestro prójimo, sino por cómo nos hemos relacionado con Dios. Todos los países tienen leyes, y es precisamente basados en esas leyes que las autoridades de los países juzgan a los malhechores y a los malvados. Pues bien, el Dios de toda la tierra, el creador de todos los seres humanos, también ha dado una ley universal, una ley que cobija a todos los hombres independientemente de en qué país hayan nacido. Así que es independientemente de su raza, de su color de piel, de su nacionalidad. Es una ley que cobija a todos los hombres. Y cada uno de los hombres será juzgado delante de Dios precisamente por esa ley. Y he aquí por la cual nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a esos hombres en ese momento: os digo que no, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y por qué el Señor es que hace esta afirmación que tal vez debió haber cogido por sorpresa a todas esas personas? Porque todos los hombres han violado esa ley de Dios. Todos los hombres han violado esa bendita ley por la cual un día serán juzgados todos ellos delante del tribunal de Dios.
Así que yo puedo decirle una cosa en este video. Puedo decirle que el que usted no mate, que el que usted no robe, que el que usted procure hacerle bien a su prójimo, lo mantenga fuera de las celdas de una cárcel, pero ciertamente que eso no lo mantendrá fuera del infierno, fuera de la condenación eterna. ¿Y por qué? Porque los estándares de Dios no son simplemente los estándares de los hombres. Dios ha dado una ley y si yo empiezo a nombrarle cada uno de los puntos de esa ley, usted y yo nos daremos cuenta que la habremos violado durante toda nuestra vida o que la hemos estado violando durante toda nuestra vida. Solamente si le digo el primero de esos mandamientos o el primero de esos puntos de la ley de Dios, usted se dará cuenta que ya lo ha violado. Yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ciertamente este mundo es un mundo idólatra, es un mundo que hace ídolos por todo lado, es un mundo que hace ídolos de los deportistas, es un hombre que hace ídolos de sus familias, ídolos de los hombres, ídolos de los hijos, ídolos de yeso, ídolos de madera, ídolos por todo lado. Así que todos los hombres son culpables delante de Dios por su idolatría. El segundo mandamiento dice algo así como: no te harás imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Y aquí que nos damos cuenta de que el hombre se inclina ante algo que no es Dios, se inclina ante ídolos de madera, se inclina ante ídolos de plata, se arrodilla ante los hombres que nada son. Otro de los puntos de esa ley dice, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo le pregunto, ¿honraste perfectamente a tu padre y a tu madre? ¿Les obedeciste absolutamente en todo? Y si tú eres honesto contigo mismo, si tú eres honesto en este momento con tu propia vida, te darás cuenta que ya has quebrantado 3 puntos de esa ley. Y yo te pregunto una cosa, ¿cómo quedarás el día que seas llevado ante el tribunal divino? Saldrás culpable. Y por eso es que el Señor Jesucristo está diciendo contundentemente en este pasaje: os digo que no, a menos que os arrepintáis, pereceréis igualmente. Así que esta es mi invitación en el día de hoy, un llamado al arrepentimiento. Un llamado a que te mires a ti, un llamado a que no evalúes tu vida por tal vez que no has matado a otra persona, tal vez porque no has tomado un cuchillo y lo has clavado en el estómago de una persona y entonces tú digas, yo soy una buena persona. El Señor Jesucristo dijo algo como esto: el que se enoja contra su hermano es un asesino. El Señor Jesucristo dijo cosas como estas: el que mira a una mujer y la codicia con sus ojos y la codicia en su corazón y la mira con lascivia, ya adulteró con ella en el corazón, culpable de haber quebrantado la ley de Dios, porque la ley de Dios en uno de sus puntos dice: no cometerás adulterio. Así que eres un adúltero del corazón si has hecho esto, o mujer si has hecho esto, eres una adúltera de corazón. Y por eso mi llamado hoy y la invitación que tengo para hacerle es que usted se pueda mirar ante ese espejo, es que usted se pueda mirar ante esa bendita ley de Dios y que usted se dé cuenta que usted es culpable y que usted perecerá ante el tribunal de Dios a menos que se arrepienta. Así que esa es la invitación que yo traigo para usted en el día de hoy. Un día Dios, el Dios de toda misericordia, ese Dios santo, ese Dios que un día condenará a todos los hombres no arrepentidos, Él quiso enviar a su Hijo a esta tierra para que Él viviera esa vida perfecta, para que Él cumpliera perfectamente la ley de Dios, para que Él no la quebrantara en ningún punto como usted y yo la hemos quebrantado. Así que Jesucristo vino a esta tierra de los vivientes, se encarnó, dice la palabra de Dios, vivió la vida perfecta de la justicia que Dios exige y por lo tanto al morir en la cruz del Calvario, Él pagó por pecadores. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, pagar la deuda que pecadores tenían con la justicia divina.
¿Cómo te haces beneficiario entonces de ese gran bien? ¿Cómo te haces beneficiario y que tú puedas hoy ser absuelto ante el tribunal divino? Que tú pongas tu confianza en Jesucristo. Que tú te dejes de considerar una buena persona y que empieces a mirarte a ti mismo y te des cuenta que no eres una buena persona. Que tal vez delante de los hombres, que tal vez de un magistrado terrenal eres una buena persona, pero que delante del Dios de toda la tierra tú no eres una buena persona. Tú eres una mala persona, tú eres un pecador porque has quebrantado su ley 1 y 2 y 3 y 4 y muchas veces. Y esto te da el rótulo de pecador. Y por eso, si tú mueres impenitentemente, si tú mueres sin haberte arrepentido, todo el peso de la ley caerá sobre ti. Tú quieres que la ley de los hombres caiga sobre los hombres malvados. Tú quieres que al violador se le caiga con todo el peso de la ley. Yo también quisiera eso, pero tú debes saber una cosa. Tú como pecador un día te presentarás ante el juez de toda la tierra y el juez de toda la tierra te caerá con todo el peso de la ley, a menos que te hayas arrepentido. A menos que le hayas entregado tu vida a Jesucristo, a menos que hayas confiado en Él, a menos que hayas reconocido que tú merecías la muerte y que le pides a Él que tenga de ti misericordia, que te perdone los pecados, entonces el juez justo de toda la tierra te puede perdonar. ¿Pero por qué te va a perdonar? No porque no seas culpable, sino porque alguien pagó por ti. Sino porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la pena que tú merecías, pagó la culpa que tú merecías y por eso puedes ser perdonado. ¡Qué misericordia la de Dios! ¡Qué misericordia la de Dios! Por eso quiero decirle hoy, amigo que está escuchando este video, yo sé que usted y yo tenemos un concepto de la ley. Nos enardece cuando vemos cómo los culpables son sueltos. Nos enardece cuando vemos en nuestro país cómo no pasa absolutamente nada con los corruptos. ¿Sabe cuál es el problema? Que a ti no te enardece tu pecado para con Dios. Que a ti no te enardece cuando mientes. Y la palabra de Dios, uno de los mandamientos es: no levantarás falso testimonio, no mentirás. Pero tú mientes y yo he mentido y eso no nos enardece. Nos enardece cuando los políticos mienten, pero no nos enardece cuando usted y yo mentimos a diestra y a siniestra. Por eso usted es culpable delante del tribunal de Dios y a menos que te arrepientas, tú perecerás igualmente. Confía hoy en Jesucristo. Cree hoy en Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo, porque de lo contrario, un día, como esos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, o un día como esos hombres que fueron masacrados y su sangre fue usada para sacrificios paganos, un día tú, como ellos, perecerás y te enfrentarás ante el tribunal divino y estarás eternamente condenado. Pero si crees en Cristo hoy, si hoy le entregas tu vida a Cristo, si hoy reconoces que no has sido una buena persona, por el contrario, que has sido un pecador, que has quebrantado la ley de Dios y pones tu vida y se la entregas a Él y te arrepientes de tus pecados, le das la espalda al pecado y te vuelves hacia Dios, Él te perdona y te absuelve de tus pecados y te dará una vida eterna. Por favor, hoy entreguen sus vidas a Jesucristo, el Salvador de los pecadores.